Otra de las actividades que está planificada para que los y las participantes del programa de maestría en línea realicen en el entorno o espacio experimental asignado se refiere a agregar o a incorporar la actividad cuestionario. La actividad cuestionario permite al editor de contenidos en el portal diseñar y plantear preguntas de diferentes tipos, ya sean de opción múltiple, con respuesta única, verdadero o falso, preguntas de coincidencia, preguntas con respuesta corta y en algunos casos de emparejamiento. El editor de contenidos puede permitir que los estudiantes puedan realizar diferentes intentos a la hora de resolver el examen en línea. También puede permitir o no, cuando está configurando esta actividad en el portal, que las preguntas y las respuestas sean de manera ordenada o seleccionadas aleatoriamente de un banco de preguntas. Igualmente el editor de contenidos en el portal puede permitir que en este caso un tiempo límite para que los usuarios puedan en este caso resolver el cuestionario o darle un tiempo, por así decirlo, de gracia para que este o esta no lo resuelva inmediatamente, sino que tengan que esperar un tiempo determinado para poder realizar otro intento. Una vez que los participantes hayan realizado el cuestionario, se les muestra, según como esté configurado, los puntajes y se les permitirá o no realizar otro intento. En todos los casos, la calificación obtenida la pueden ver en el panel derecho, en este caso, donde sale el libro de calificación. El editor de contenidos puede determinar cuándo se mostrará el cuestionario a los usuarios, en este caso los participantes, y si determinar también si los resultados, si las respuestas correctas o no, se muestren inmediatamente una vez que haya resuelto el cuestionario. Igualmente puede configurar si va a establecer alguna retroalimentación con respecto a las respuestas verdaderas o falsas. Y igualmente va a determinar la manera se va a calcular la respuesta de las personas que participen en el cuestionario, o sea, si va a ser por promedio, nota más alta, el último intento, etcétera. Ahora, ¿para qué sirve la actividad cuestionario para los estudiantes? Sirve en este caso para autoevaluar su aprendizaje, sirve también para que los profesores puedan determinar si el estudiante ha ido adquiriendo las competencias, los conocimientos mínimos. Por eso es importante que elaboremos diferentes baterías de preguntas a fin de que estos o estas, cuando realicen sus múltiples intentos, vean que hay diferentes formas de presentarlas. Los cuestionarios pueden usarse para hacer, por ejemplo, exámenes o pruebas cortas, para hacer un mini test, para hacer exámenes prácticos de diferentes contenidos, para ofrecer inmediata retroalimentación del rendimiento de los estudiantes y para la evaluación continua del estudiantado. En otras palabras, la actividad cuestionario le permite al editor de contenidos construir una variedad de diferentes tipos de preguntas, las cuales, como dijimos antes, están en lo que se llama un banco de preguntas, que ustedes pueden verla en el portal. Ahora bien, en este caso podemos ver que las preguntas se pueden visualizar. En este caso hay, valga la redundancia, diferentes preguntas que he usado en otros cursos, las cuales se pueden usar para el determinado cuestionario, o sea, moverla a un determinado examen. Las categorías en el cual se puede editar la actividad cuestionario están determinadas en la plataforma
Y para eso hemos estimado pertinente explicarle de una manera bastante simple o sencilla cómo configurar un cuestionario. Así vamos a la parte principal de la página del curso en el cual usted es profesor editor y le damos a activar edición. Nos ubicamos en la semana o el tema en el cual van a añadir la actividad cuestionario. En este caso, por ejemplo, lo tenemos en el tema 1, que ustedes lo van a hacer más adelante, aparece la actividad cuestionario. Simplemente le damos acá en el botón añadir una actividad o un recurso y entre las actividades de Moodle aparece el cuestionario. Dice esta ventana que la actividad cuestionario puede en otros casos mostrar los resultados, los comentarios, como dijimos anteriormente, puede permitir preguntas ordenadas o seleccionadas, entre otras. Le damos simplemente en agregar y en el campo que dice nombre, veamos en este caso qué información se pide. Dice que debe suministrar un nombre del usuario, o sea, por ejemplo, prueba 1. Y en la descripción hay que escribir las instrucciones previas. Por ejemplo, estimado estudiante, acá estamos mostrando una prueba que será aplicada después. Lo que queremos con esto es que usted pueda tener la confianza de ir probando, ir equivocándose y lógicamente estableciendo una recomendación con nosotros. Donde dice temporalización, usted va a definir, va a habilitar o deshabilitar en este caso la fecha en la cual se abre el cuestionario y la fecha que se va a cerrar dicho cuestionario. Por ejemplo, vamos a poner el 14 de marzo al el 15 de marzo, ¿verdad? De 2017. Y el límite de tiempo en el cual usted va a definir que el estudiante, o día, semana, lo que sea, va a realizar dicha prueba en línea. Por ejemplo, 30 minutos. Cuando dice cuando el tiempo ha terminado, se le consulta si que el alumno automáticamente se va a resolver el cuestionario una vez que el tiempo expire. En este caso nosotros seleccionamos acá que el envío se realiza automáticamente. Dice que hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas, o el envío debe hacerse antes que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Igualmente el periodo de gracia es en este caso un tiempo que cuando termine el cuestionario para poder resolver o hacer otro intento. En este caso dice sin poder cambiar la respuesta. Entonces el tiempo de gracia en este caso sí se está definido en un tiempo determinado. En el campo que dice calificación se va a determinar en este caso el número de intentos permitidos. Vamos a poner que sean 2 intentos, la categoría, en este caso está definido sin categorizar, y el método de calificación, que puede ser la calificación más alta, el promedio de calificaciones, el primero o último intento. Dice acá que cuando se permiten múltiples intentos, hay diferentes maneras en las que se pueden usar las calificaciones obtenidas para calcular la puntuación final. La calificación más alta se refiere a la nota más alta, como su nombre lo indica, en cualquiera de los intentos. La puntuación promedio o media se refiere al promedio de la puntuación de todos los intentos. Y la primera calificación, o sea, la puntuación final es la obtenida en el primer intento. Se ignoran, dice, los demás intentos. Y la última calificación es la calificación final obtenida y se ignoran los intentos previos. En este caso, seleccionamos calificación más alta. Donde dice esquema, se refiere, por ejemplo, al orden de las preguntas.
Usted va a determinar si las preguntas que se presentan en el cuestionario se van a ordenar, ya sea como aparecen o presentar al azar. Por ejemplo, seleccionamos presentar al azar. Y si que cada pregunta se va a mostrar una página por página o todas una página o cada cantidad de preguntas en la misma página entre otras. Por ejemplo, acá seleccionamos 4 preguntas por página. El método de negación dice que en este caso seleccionamos que era libre. Ahora, el comportamiento de las preguntas también, ordenar al azar las preguntas. Dice ordenar al azar las respuestas. En este caso pues podemos seleccionar no o sí. Dice en este caso de que si se habilita esta opción, las respuestas se ordenarán al azar cada vez que él o la estudiante comience a contestar el cuestionario, suponiendo que la opción también esté habilitada en los ajustes de la pregunta. Esta opción solo es aplicable a las preguntas que tienen elementos múltiples, como las preguntas de opción múltiple, respuesta única o preguntas de emparejamiento. Ahora, el comportamiento de las preguntas dice que los estudiantes pueden interactuar con las preguntas en el cuestionario de varias maneras diferentes. Por ejemplo, dice que usted puede desear que los estudiantes introduzcan una respuesta a cada pregunta y posteriormente envíen el cuestionario completo antes que se realice ninguna calificación o antes de que se envíe alguna retroalimentación. En este caso, el comportamiento de las preguntas pusimos retroalimentación diferida o, por ejemplo, interactiva con varios intentos. Donde dice revisar opciones, hay que tener mucho cuidado a la hora de configurar el cuestionario de manera tal que, por ejemplo, durante el intento, aquí está deshabilitado, se puede mostrar la respuesta correcta. En este caso, inmediatamente después de cada intento, solamente vamos a dar nada más que el intento y el puntaje, ¿verdad? Y mientras más tarde, cuando aún está abierto el cuestionario, igualmente intento y los puntajes. Para que cuando se cierre el cuestionario solamente se muestren las respuestas correctas. Dice que la retroalimentación posterior al intento, los estudiantes tienen que responder todas las preguntas y enviar el cuestionario completo antes de que se cree ninguna calificación o de que se muestre ninguna retroalimentación. Es importante que los estudiantes puedan responder sus preguntas y obtengan después una retroalimentación de las respuestas a fin de que estos, más que cuestionario, aprendan con esta herramienta. Bueno, la apariencia que va a tener el cuestionario es importante definir si se va a mostrar la imagen del usuario que está resolviendo una vez que resuelve el cuestionario. Por ejemplo, si se va a usar una puntuación decimal, dice que en este caso esta opción se especifica el número de decimales mostrado en la calificación de cada intento. Solo afecta la visualización de las calificaciones, no las notas almacenadas en la base de datos ni los cálculos internos que son realizados con la máxima precisión. Igualmente, las restricciones extras son los intentos. Vamos a ver qué más aparece. Piden acá, por ejemplo, si requiere contraseña el estudiante para poder resolver el cuestionario. Vamos a ver, por ejemplo, contraseña, la palabra misma, contraseña. Y lógicamente hay que decirle al estudiante, ya sea por correo, de qué manera él, a la hora de resolver el cuestionario, la contraseña que va a usar. Igualmente se puede forzar un tiempo entre los intentos, ¿verdad? Por ejemplo, entre un intento y otro, para evitar que el estudiante pueda resolverlo inmediatamente. Pusimos acá un día, o sea, tiene que un día entre el primero y el segundo intento.
Y por ejemplo, entre intentos posteriores, si es que se habilitan varios intentos, entonces en este caso. Otro aspecto importante es la seguridad del navegador. Si está seleccionada la pantalla completa emergente con cierta seguridad, o el cuestionario se resolverá si el estudiante tiene un navegador activado. En este caso, me parece que ninguno, y vamos a configurar como ventana emergente a pantalla completa con alguna seguridad. Y en ajustes comunes de módulo, bueno, ahí dice que no hay grupos y agrupamiento ninguno. Damos guardar cambio y mostrar. En caso de que ustedes decidan cambiarlo, la configuración, entonces van a la página donde está contenido el cuestionario y pueden editarlo. Acá está advirtiendo a usted que, por ejemplo, que intentos permitidos son 2, que este cuestionario estará abierto en una fecha determinada y se cerrará, que para contestar este cuestionario se necesita conocer la contraseña, el límite de tiempo para resolverlo, el método de calificación más alta, y me está advirtiendo de que aún no se han agregado preguntas. Entonces le damos aquí donde dice editar cuestionario y le ponemos la puntuación, vamos a ver que sea 10 puntos, y le damos acá agregar pregunta. Seleccionamos qué tipo de pregunta, si es una pregunta calculada, por ejemplo, emparejamiento, de ensayo, numérica, respuesta corta, opción múltiple, etcétera, como anteriormente. Vamos a seleccionar una pregunta de verdadero o falso. Dice que la pregunta de verdadero o falso es una forma simple de pregunta de opción múltiple con 2 únicas posibilidades, verdadero, en este caso falso. Le ponemos aquí nombre de la pregunta, por ejemplo, pregunta número tal o pregunta de verdadero y o falso. Y en el cuerpo acá, en el editor de texto, podemos enunciar la pregunta. Esta es solo una prueba de cómo configurar un cuestionario. Entonces, por ejemplo, la respuesta, el puntaje es un 1. Si quiere alguna retroalimentación general, dice que en este caso mostrará al estudiante después de haber respondido la pregunta, una retroalimentación de lo que él está haciendo. Y la respuesta correcta en este caso sería verdadera. Entonces es adecuado establecer una retroalimentación para respuesta verdadera. Entonces estás en lo cierto. Y una retroalimentación para respuesta falsa. Estás equivocado. Si es una prueba, deberás leer las guías para prácticas y ahí se explica mejor cómo configurar el cuestionario, que por razones de tiempo acá solo se mencionan. Entonces guardamos los cambios y ya ustedes ven que aparece en el cuestionario, en este caso en el banco de preguntas. Si ustedes quieren acá cambiar el puntaje, vamos a ver que sea 2 puntos aquí y le cambio el puntaje. Si queremos, por ejemplo, añadir una pregunta de opciones múltiples, respuesta única, por ejemplo, aquí en la selección opción múltiple, y se permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista preferida. Agregar. Entonces ponemos acá pregunta 2 o pregunta de opción múltiple con respuesta única. Acá ponemos iniciar la pregunta. Es un
tipo de recurso o herramienta web que permite al profesorado editor de contenidos en el aula virtual diseñar o configurar una determinada actividad que examina el rendimiento del estudiantado. Entonces le ponemos la respuesta o posible respuesta. Con la puntuación, pues en este caso, por ejemplo, mayor, y si queremos una determinación general, solo una respuesta, ¿verdad? En este caso solamente una respuesta o se permiten varias respuestas. En este caso, como estamos refiriendo específicamente al cuestionario, entonces ponemos para la lección 1, respuesta 1, por ejemplo, sería blog. Entonces calificación ninguna y la retroalimentación, en este caso, vamos a corregir la palabra blog, es una bitácora. La retroalimentación sería estás equivocado. El blog es un recurso colaborativo. Por ejemplo, ¿verdad? Para no incidir demasiado en la respuesta ahorita y el tiempo. La respuesta, por ejemplo, puede ser consulta. Entonces ponemos que estás parcialmente, especialmente correcto, por así decirlo, pero nos referimos a otra actividad. En este caso, la prueba en línea. Recuerden que la consulta también permite hacer un tipo de retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes o de las dudas, por ejemplo. Y la lección, por ejemplo, 3, que sería la respuesta cuestionario, y ponemos calificación, por ejemplo, el 100%. Si nos equivocamos, la plataforma va a este caso orientándonos en qué nos equivocamos. Entonces, esta es la respuesta correcta. Y ahí finalizamos. Esperamos que hayan entendido y que puedan así pasar a otra actividad.